Nuestro Dios escondido. Buen día. Buen día, señores. Buenos días, ingeniero. Vamos a seguir. Buen día, ingeniero. Buen día. Estábamos viendo circuitos integrados, ¿eh? Y empezamos con el amplificador operacional. Habíamos visto ejemplos hasta el sumador. Decíamos que este circuito nos permite la implementación de operaciones, suma, resta, pero también derivadas e integrales. Pues veremos cómo es un integrador. Ya, para
partir del circuito básico que vimos del inversor, podemos lograr el efecto de integración cambiando la resistencia de realimentación por un condensador. Todo lo que tenemos que hacer es, en la ecuación que teníamos, que ya habíamos desarrollado, el voltaje de salida igual a menos R2 sobre R1 teníamos, ¿no? VI en el inversor. ¿Cierto? Deberíamos poder llegar a la relación de voltaje de salida, voltaje de entrada, cambiando en lugar de R2 la impedancia del condensador, ¿no? Lo que nos llevaría a la forma transformada de la relación salida-entrada, ¿no? O de lo contrario, aplicar simplemente la relación voltaje-intensidad en un condensador, ¿cierto? Entonces, en el nodo donde se unen la resistencia y el condensador, que es la entrada inversora del amplificador, ya sabemos que está el cortocircuito virtual. De un lado, la resistencia y del otro, el condensador, ¿cierto? Esto es VO, y esto VI. Entonces decíamos, hay corrientes que entran al nodo pero por la entrada inversora hacia la no inversora ya habíamos visto que no circula corriente. Entonces esta corriente acá es cero. Por lo que la suma de corrientes se restringe a I1 e I2. I1 es la corriente en la resistencia debida a VI, porque para el voltaje el nodo este se va a tierra, ¿sí? Porque es un cortocircuito virtual. Entonces podemos decir que la corriente I1 es VI dividido R. En tanto que en el otro lado, la relación intensidad-voltaje en un condensador es esta. ¿No? Es una relación diferencial. Entonces, si integro esto para eliminar la derivada y tener la posibilidad de despejar BO, tendría que la integral de BI sobre R
más C por VO, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces, de aquí ya puedo despejar VO. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, el voltaje de salida se obtiene integrando el de entrada. O sea que si, por ejemplo, si el voltaje de entrada sería seno de omega t, y además el producto RC pensaremos que es igual a 1. Un segundo en realidad, ¿no? Entonces VO va a ser menos 1, ¿cierto? Integral de Vm seno de omega t diferencial de t. La integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Menos por menos más Vm sobre omega coseno de omega t. Entonces, las formas de onda podríamos verlas de esta manera. Voy a asumir que omega también es igual a 1. Un radián por segundo. Entonces, la entrada era seno de omega t y esto es Vm. Siendo esa VI, VO se va a ver idéntica, pero desplazada en 90 grados, ¿cierto?
Bien. El otro arreglo es el derivador. El derivador, que también tiene inversión, al igual que el integrador, se consigue de una forma muy sencilla. A partir del circuito inversor básico, ahora vamos a cambiar la resistencia de entrada por un condensador. Mantenemos la de realimentación y solamente cambiamos la que está a la entrada. Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior, podemos ver el circuito cambiando la entrada por el cortocircuito virtual. Entonces, otra vez la suma de las corrientes es igual a 0. Son solo 2 porque la corriente en el cortocircuito virtual es 0. Entonces, al considerar el voltaje, se manifiesta el cortocircuito y de esa manera podemos obtener las relaciones intensidad-voltaje que para la rama izquierda, donde está la entrada, sería la derivada, ¿cierto? C por la derivada de VI respecto al tiempo, en tanto que en la salida es la ley de Ohm simplemente, ¿no? De O sobre R. Y de aquí ya podemos despejar de O. ¿Bien? Ah, bueno, el signo menos. Entonces, efectivamente, el arreglo da el efecto de derivación en la salida respecto a la entrada. Bien, les decía que en los años 70, 80, cuando las computadoras digitales eran
de acceso solamente a quienes estaban relacionados, ya sea con industrias grandes o con universidades grandes. El tema de la simulación de fenómenos físicos era costoso, digamos, hacerlo en una computadora digital, entonces se recurría a la fabricación de computadoras analógicas. Ya, una computadora analógica no tiene el carácter, digamos, que tiene una computadora digital, que es de propósito general, ¿no? Nada más se le cambia el programa y hace lo que le ordena. En cambio, en un computador analógico no hay un programa almacenado. En realidad, el computador analógico es un circuito implementado, realizado para cumplir una cierta función. En el caso de la simulación, la función que cumple es la de representar físicamente un modelo matemático, ¿no? Como sabemos, todos los fenómenos físicos, al menos hasta donde hemos estudiado, tienen un modelo matemático que es del tipo íntegro diferencial. Entonces, es posible representar estos fenómenos mediante circuitos realizados con el amplificador operacional. ¿Sí? Una ecuación del tipo íntegro diferencial que puede aparecer, por ejemplo, en el caso del movimiento oscilatorio amortiguado, ¿no? Sí. Ese problema que han resuelto seguramente en física, no sé, en física 1 o 2, en 1 debe ser, ¿no? Una masa colgando de una viga fija, en la que se tiene un resorte, ¿sí? Y un medio que permite amortiguar el movimiento, ¿no? Eso se puede representar así como un amortiguador. Entonces, el movimiento de esta masa, si pensamos que este es el eje X, está gobernado por una relación íntegro diferencial. Se obtiene una ecuación de este tipo. A por derivada de X respecto a T más B por X más C por la integral de X de T. Entonces, derivando esta ecuación, podríamos pasar a una ecuación de diferencial de segundo orden, ¿sí? Pero para efectos de implementación resulta un poco incómodo el derivador. El derivador tiene su desventaja en el sentido de que si la función, en este caso el voltaje de entrada, varía muy rápido en el tiempo,
lo que podría producirse, por ejemplo, con una forma cuadrada. Entonces, la derivada es muy grande, ¿sí? Si la variación en tiempo es muy rápida, la derivada es muy grande porque la derivada representa la pendiente, ¿no? Entonces, a cambios muy abruptos, la derivada es muy grande y por lo tanto el amplificador operacional tendería a saturarse. Bien, entonces se trata de evitar por esa razón al derivador e implementar todo en base a integradores más bien. Entonces lo que se hace es eliminar la parte diferencial integrando toda la ecuación, ¿no? Integrando esto nos da a por x más b por la integral de x más c por integral de la integral, ¿cierto? Entonces, si de aquí despejo x, voy a tener que es menos b sobre a, ¿cierto? Menos c sobre a y bueno, naturalmente que como producto de la integral podría aparecer una constante más, ¿no? ¿Cierto? Bueno, obviaremos ese tema. Entonces, la función x que nos interesa, que en este caso podría ser la posición de la masa respecto a un origen que podría estar situado ahí, el 0. Entonces, la posición de esta masita estaría dada por esa relación, que si la vemos en forma de lo que hemos estado estudiando, podría aparecer como un sumador, ¿cierto? Entonces, podría implementar la función x basada en un sumador. Lo voy a hacer un poquito más allá. Entonces, necesito sumar para obtener x, ¿cierto? ¿Qué tengo que sumar? De un lado, debería ingresar la integral de x de t. Y por el otro, la integral segunda de x de t. Bien, ¿de dónde obtengo la integral? Tomo x, lo traigo otra vez para la entrada y le aplico un integrador.
¿Ok? Entonces, un amplificador operacional arreglado como integrador. Si la entrada es X, me va a devolver la integral de X. ¿Cierto? Pero el integrador invierte, entonces, para que aquí entre X de T tendría que invertir. Por lo que voy a incluir aquí un inversor. Bien. Y para obtener la segunda integral, tomo la primera y la integro. ¿No? El primero me da invertida, negativa, el segundo la vuelve a invertir y se hace positiva. El sumador también invierte, entonces tendré menos la suma de la integral de X. No le voy a poner el dt porque ya sabemos que está ahí, con la segunda integral de X. ¿Sí? Eso es lo que quería. Y ahora, ¿cómo implemento esto? Ya sé cómo. Para el sumador, el operacional con dos entradas. Realimentación. ¿Sí? Una entrada proviene de un inversor. El inversor no es más que un par de resistencias. Y la entrada para el inversor es la de un integrador. La otra entrada al sumador viene de un otro integrador, este de acá. Que obtengo del primer integrador. Bien, entonces ese podría ser nuestro arreglo para la simulación de ese modelo matemático. X, decíamos, es la posición que ocupa la masa respecto a ese eje. Ahora, los valores de las resistencias y condensadores los debo elegir en función a las constantes, ¿no? La constante del resorte, la del amortiguador, la masa, la gravedad, ¿cierto? Entonces, de esas constantes del circuito nacen las constantes A, B y C. Y de ellas, los valores de las resistencias y de los condensadores. Entonces, si por ejemplo quiero hacer un simulador
que me permita ver el comportamiento de X cuando puedo variar, por ejemplo, la constante del resorte. Entonces, en lugar de la resistencia de la que nace el valor de esa constante, yo pondré un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro es una resistencia variable, manualmente. Entonces voy moviendo el potenciómetro, cambia la resistencia y por lo tanto cambia la constante del resorte. Y puedo ver qué efecto tiene en la posición X, ¿cierto? Lo mismo podría ser para el amortiguador, la constante de amortiguación o de rozamiento, lo que se quiera ver, está